Saludos amigos, continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición en La Poderosa. Y en Radio Martí estamos anunciando el segundo programa donde tenemos como invitado a nuestro amigo, profesor de la Universidad de Miami y hombre clave en los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, como lo fueron Jaime Zulicki, Carlos Alberto Montaner, José Acel, Pedro García, Demetrio Pérez, Félix Ismael Rodríguez, Agapito Rivera y muchos más. Y aquí continuamos con nuestro amigo Pedro Roy. Pedro, te interrumpimos un momento, pero empezamos de nuevo. Landy Orlando González quiere dirigirte la palabra. Doctor, un abrazo en la distancia. Es Landy Orlando González. ¿Qué tal? Encantado de saludarte, Landy. Hoy nuestro programa y el público, los oyentes de Cuba y el exilio, estamos de fiesta con las palabras de usted, con su conocimiento. Pero más allá que todo eso, la importancia que tiene su programa es que mucha gente en Cuba, casi la mayoría de Cuba, piensa que todo gira alrededor de Díaz-Canel. La gente no tiene la más mínima idea de todo el entramado, de toda la maquinaria que está detrás de esa figura puesta a dedo. Por eso este programa nosotros vamos específicamente a tratar de hacerlo llegar a cada rincón de Cuba. Al que lo pueda oír, al que lo pueda grabar, porque es importantísimo que la gente sepa cuál es la tela de araña maléfica que está apoderada de todo lo que es Cuba. Los felicito por ese programa. Gracias, Randy. Mire, yo quisiera regresar a los orígenes. En enero del 1959, Cuba inició su marcha por lo que pudiéramos llamar el camino de la total catástrofe. Esa catástrofe que se vive hoy en Cuba y se sufre a diario, comenzó muy temprano, porque Cuba era uno de los países, y no vamos a entrar en esos detalles porque ese sería otro programa, uno de los países que ofrecía mejor calidad de vida a sus ciudadanos en el momento en que llega Fidel Castro al frente del ejército rebelde. En ese momento tomó el control del gobierno y Cuba pasó a ser inmediatamente un país en guerra. Desde que tomó el poder, Castro puso a Cuba en un estado de guerra. ¿Quiénes eran los enemigos? La burguesía cubana, la clase media, el cubano en general. Otro enemigo, la propiedad privada, porque la propiedad privada fue prohibida en la Constitución, fue prohibida en las leyes de la Revolución Marxista. La propiedad privada eliminada y los derechos y libertades individuales prohibidas, porque ellos habían descubierto y caminaban, según decían, por la senda del éxito, que era el marxismo-leninismo, y que años después ha probado en ningún sitio donde se ha desplegado el marxismo-leninismo ha habido éxito. Por el contrario, total y absoluta miseria. Desde el primer día, Castro tuvo a Cuba en estado de guerra, de forma que las Fuerzas Armadas fueron siempre el factor esencial para el poder. En otras palabras, que nadie se sorprenda lo que estamos diciendo. Desde el primer día en Cuba, con Fidel, con Raúl, y hoy mandan los militares. Todo lo demás es una farsa, como ha sido el discurso oficial desde el primer día. En octubre de 1959
estamos hablando hace 64 años, Raúl Castro inició su jefatura como ministro de las Fuerzas Armadas. Se creó el MINFAR, ministro de las Fuerzas Armadas, y Raúl fue el primer ministro de las Fuerzas Armadas. Ese pasó a ser el primer pilar del poder revolucionario. Los otros dos poderes son el Ministerio del Interior, y el que mencionamos anteriormente, GAESA, un grupo de administración empresarial. Fíjense, señores, para entender a Cuba hay que entender estos tres pilares: el MINFAR, el MININ y GAESA. Porque GAESA, como decía, controla la industria turística generadora de dólares y euros, emplea más de 27.000 trabajadores, en su mayoría son veteranos de las Fuerzas Armadas, y opera dos gigantes financieros, Gaviota, que ya la mencioné, y Cimex. Gaviota, como decíamos, controla más de 75.000 habitaciones a lo largo y ancho de Cuba. Controla toda la industria turística, los carros de alquiler, los aviones, todo lo que tenga que ver con el turismo pasa por Gaviota. Y Cimex, que eventualmente fue controlada por Gaviota, mantuvo una independencia dentro de la sombrilla de Gaviota. Opera hoy más de 2.800 negocios, incluyendo, y los cubanos que nos escuchan en la isla saben perfectamente, hay más de 1.100 tiendas panamericanas. Las tiendas panamericanas son parte de la enorme control de la economía que tiene GAESA, en este caso a través de Cimex, que es una de las dos gigantes financieras de GAESA, Gaviota y Cimex. Además, Cimex opera estaciones de gasolinas, todas las estaciones de gasolinas, que no, las que sean del ejército, bueno, pues son del ejército, pero las que no sean del ejército las opera Cimex. Los restaurantes de comida rápida, cafeterías, cientos de negocios en Cuba. Y además, en el extranjero, usted puede llegar a Praga y encontrar restaurantes manejados por Cimex, por Cuba. Los hay en toda Europa, en China, en distintas partes del mundo. Restaurantes, sobre todo restaurantes y centros de actividades como discotecas, manejadas por, entre ellas una, por ejemplo, que vi mucho cuando viajaba en esa época, las bodeguitas del medio. Ese era el principal. Exacto. El MINFAR está formado en tres ejércitos: el ejército de Occidente, el del Centro y el Oriente, y el ejército de Oriente. Y además las tropas especiales, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía. La autoridad de las Fuerzas Armadas es total. Señores, la autoridad de los militares en Cuba no tiene límites legales. Ellos entran cuando así estimen necesario o conveniente en la casa de cualquier ciudadano sin tener una autorización de un juez, nada. No hay límites para la autoridad de las Fuerzas Armadas. La razón es que, recuerden, desde el primer día, Cuba está en guerra permanente y no hay ningún obstáculo para que las Fuerzas Armadas invoquen el peligro que corre el Estado marxista, por lo que tienen que abusar en lo que estimen conveniente. No tiene límites. Sin embargo, los oficiales y sus familias
disfrutan de una confortable calidad de vida. Viene a ser algo así como una aristocracia socialista. Y Raúl Castro así fue muy cuidadoso porque hay un departamento dentro del MINFAR que se ocupa hasta de cuando un general se es trasladado a otra región. Este departamento se ocupa de enviar los camiones y los individuos para la mudanza. O sea, todos los detalles. Les llevan la comida a la casa. Todo eso está programado, perfectamente programado. Pueden estar seguros que en las casas de los oficiales del MINFAR y del MININ no falta nada en esas mesas. Todo lo que no tiene el pueblo cubano. Para eso están luchando por todos los medios por mantenerse en el poder. Es el único escalón de la vida cubana, tanto de la dictadura como del pueblo, que manda en todo en Cuba, es la avaricia del poder de la dictadura. Y ahora queremos identificar, estamos con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados por la noche a las 10 de la noche por La Poderosa y por Radio Martí sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde de la noche y los martes a distintas horas. Y hoy tenemos como invitado especial a nuestro amigo Pedro Roy, abogado, escritor, historiador y miembro de la Brigada 2506. Bienvenido nuevamente. Continuamos contigo, Pedro. Gracias. Quería comentar el rol, porque muchas veces se habla del Partido Comunista. Los más veteranos, por ejemplo, yo recuerdo viviendo en Cuba, yo me fui de Cuba con 19 años, pero viví esa fase. El Partido Comunista no tenía ningún prestigio, se llamaba en aquella época Partido Socialista Popular, y no tenía gran prestigio, disfrutaba de influencias importantes dentro de las masas del pueblo cubano. Pero Fidel Castro establece, coge control del partido para administrar la burocracia del Estado, porque era una organización altamente disciplinada, de manera que les fue útil. Los militares controlaban el poder, pero la administración de la burocracia del Estado cubano pasó a ser una labor que Fidel Castro y posteriormente Raúl Castro entregaron a miembros del Partido Comunista. Cuando Fidel Castro anuncia que él es marxista-leninista y que siempre fue marxista-leninista, pues sencillamente todo pasó a estar bajo esta sombra del comunismo, el marxismo-leninismo, que entre paréntesis ellos dicen que es una, y esto es una de las grandes falacias históricas, Karl Marx anunció de que él había encontrado la fórmula científica, una ideología científica, y creó esta monstruosa simbiosis de barbaridad, de incoherencia, que es el marxismo. Porque el leninismo es otra cosa. El marxismo es una teoría económica, el leninismo es la toma, cómo llegas al poder y cómo, con una ferocidad implacable, mantienes los resortes del poder. Marxismo, leninismo es una combinación monstruosa de crueldad, sin límites en lo que es mantenerse en el poder. Hay documentos, órdenes escritas por Lenin en que ordena en tal pueblo, quiero que mañana aparezcan, oiga, esto está escrito, 100 muertos ahorcados en postes, para que la gente sepa que no pueden atentar contra la seguridad de la revolución bolchevique.
100 muertos para mañana. O sea, estamos hablando de un nivel de crueldad, de ferocidad, de extraordinaria. Cuando muchas veces dicen, ¿por qué ha durado tanto? Tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. Porque son implacables en la represión, son de una crueldad. Además, no importa mujer, viejo, niño, el que se tengan que encarcelar, torturar, como torturaron en Vietnam a presos, y esto todo está documentado. O sea, esto que estoy hablando pueden encontrar, ustedes entran y ponen violación de derechos humanos a prisioneros de guerra de Estados Unidos en Vietnam por oficiales cubanos, y van a encontrar trabajos, artículos muy bien documentados sobre programas establecidos en Vietnam de torturas, en que incluso hay 2 oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que fueron asesinados a golpes en Vietnam por oficiales torturadores cubanos. O sea, estamos hablando de un régimen que no tiene límites en la crueldad. Pedro, no se puede olvidar que la dictadura siempre fue terrorista. ¿Cuántas veces ha visto en la historia de la lucha por tomar el poder en un país un líder de la oposición mandar a poner 100 bombas en una ciudad en una noche? Siempre fue terrorista, siempre. Pero al mismo tiempo, Santiago, eso lo hicieron después, cuando llegan al poder, el despliegue de acciones violentas, terroristas. El régimen marxista-leninista de Fidel Castro, Raúl Castro, y hoy tiene más sangre, muerte, dolor, miseria en América Latina que ningún otro dictador de América Latina, porque penetraron y ellos han mantenido, entrenado, han sufragado gastos, han creado zonas para que ellos puedan retomar el entrenamiento, han recibido, vienen a ser como santuarios, y Cuba físicamente fue santuario de las guerrillas colombianas comunistas en donde fuera y tuvieran necesidad de reagruparse. Ahí estaba Cuba como santuario de terroristas. Incluso Carlos el Chacal, un asesino histórico, se entrenó en Cuba. Su primer entrenamiento se lo dieron en Cuba y también está perfectamente documentado. Todo lo que estoy diciendo es de dominio público. Ustedes ponen Carlos el Chacal, donde se entrenó, y ya le sale. Cuba fue el centro donde, igual que a Carlos el Chacal, que fue un brutal asesino, hay miles, igual que los terroristas vascos que encontraban santuario para reentrenarse, para descansar, para cubrir heridas en Cuba. Y como ellos, los macheteros, los tupamaros, todas estas organizaciones terroristas tuvieron en Cuba su foco más importante de ayuda. Bueno, el Chacal, que era venezolano. El Chacal es Carlos. Sí, Carlos el Chacal fue del grupo de venezolanos que se entrenaron y desembarcaron en Venezuela. Creo que al mando de uno de los generales cubanos, de los que estaban traficando en drogas. No me acuerdo cuál de ellos fue. Tomasevich. Tomasevich fue uno. Ochoa. También Ochoa estuvo activo Ochoa. en esta época en Venezuela. Pero donde Carlos de Chacal cometió sus más monstruosos crímenes fue en Europa. Sí, él se dedicó a Europa.
Pero en la época donde estaba renaciendo la democracia en Venezuela, Rómulo Betancourt, Caldera, todo eso, ellos estaban compartiendo con los venezolanos comunistas el terrorismo en Venezuela. Mira, Y dirigiéndolo. Exacto, y en efecto, Cuba no ha cesado de ser una fuente inagotable de subversión, terrorismo, pero además juega hoy un papel crucial, importantísimo, yo diría que decisivo, en la administración, movimiento de todo lo que viene a ser la industria del narcotráfico. Siempre han lavado dinero y han traficado en drogas. Exactamente. Y Fidel Castro, cuando pierde el subsidio masivo de la Unión Soviética, entra de lleno en el narcotráfico. Y esto también está muy documentado. Ya en 1990 Fidel Castro empieza a hacer, porque Cuba no produce nada. El comunismo ha arruinado la producción de Cuba. Cuba tiene que importar. Señores, esto es increíble. El 80% de lo que come el cubano no lo puede producir Cuba. Y exportaba comida. Entonces, el dinero no les alcanza porque y mientras estén abrazados al marxismo-leninismo, Cuba seguirá siendo, como es hoy, uno de los países más pobres del planeta. Pedro, yo quiero abundar un poco sobre el asunto de la entrada de Cuba en el narcotráfico, a la caída de Rusia, y explicar cuál es el papel tan importante de Cuba. Cuando ya los Estados Unidos empiezan a tratar de controlar la droga colombiana, ellos arman la Marina Mexicana y la Marina Dominicana para borrar las vías de comunicación de los barcos con droga colombiana. Y para el estrecho de Yucatán armaron y entrenaron a la Marina Mexicana. En el paso de los vientos estaba el COSGAR y estaba la base de Guantánamo. Y en el paso de la Mona, la Marina Dominicana controlaba el paso de la Mona. Entonces lo más fácil que había en el mundo para los colombianos era venir de Colombia directo a Cienfuegos, directo al sur de Cuba, trasladar la droga de acuerdo con los militares cubanos a Varadero y de Varadero a la Florida. Y así empezó desde de los 80. Tú lo has descrito exactamente, pero además hay, y esto de nuevo, yo repito, para que nadie piense que aquí se está inventando nada. Esto que acaba de Santiago comentar, ustedes lo pueden leer en informes del Coast Guard, en donde ellos narran incluso cómo se depositaban, cómo dejaban caer pegado a Varadero o en la zona de Cienfuegos, y tienen fotos y videos de todo este tráfico de la droga que venía de Colombia. Incluso hay fotografías de reuniones de capos importantes con Raúl y Fidel Castro. Incluso hay algunos que después vinieron, fueron extraditados a Estados Unidos, y en sus juicios mencionan esto que tú acabas de comentar, el contacto íntimo con el gobierno comunista marxista-leninista de Cuba. En este momento, Cuba tiene el papel, es un papel en relación a las dos cosas que hace: tráfico y lavado de dinero. ¿Por qué razón se invierte cuando no hay necesidad urgente en otras áreas
de la infraestructura económica de Cuba, que se está cayendo en pedazos. ¿Por qué siguen fabricando hoteles? Porque los hoteles sirven para entrada de el dinero de las divisas de moneda fuerte, euros y dólares, y sirve, o sea, entra dinero y al mismo tiempo sirve para lavar dinero de la droga. Para que entre dinero ilegal a la corriente normal. Exactamente. Pero lo hacen, oye, ya no estamos hablando de un banco, estamos hablando de muchos hoteles dando, o sea, es un país, todas las industrias de esta corporación de Gaesa, en el fondo lavan dinero y cobran dinero de la droga. Pedro, Además, que quede claro, Gaesa no da información de contabilidad, es un secreto de Estado los dineros que mueve Gaesa. Pedro, me cuesta mucho trabajo terminar este programa, pero el tiempo se nos acaba. Oye, a mí me da mucho gusto compartir, porque además ustedes han sido siempre de los más honestos, serios y valientes combatientes por la lucha del pueblo cubano, por lo que merece, que es ser un pueblo libre. Me honran esas palabras, especialmente viniendo de ustedes. Gracias, un abrazo a todos. Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes a nuestros compatriotas de Cuba y en el exilio, y estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana con un programa que quizás no sea tan informativo, pero trataremos de informar. Muchas gracias y adiós.